Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Weintraub, te saludo desde Buenos Aires, Argentina, y te invito, si sos músico y si no la pasás bien en el escenario, a incorporarte, a sumarte a alguna de las actividades que estamos abriendo en Sintonía, Enfoque Integral del Intérprete de Música, espacio que dirijo hace años ya. A sumarte, digo, alguna de las actividades que están incluidas dentro del espacio de abordaje de la problemática del miedo escénico en músicos. Quizás sabés que hace años me dedico ya, entre otras cosas, a trabajar la problemática del miedo escénico en músicos. ¿Por qué? Bueno, porque lo padecí durante toda mi formación y durante mis primeros años como músico profesional. La primera experiencia fue, como quizás ya sabés, si me has escuchado en clases o en otros videos, a los 7 años, cuando dando mi primer examen de teoría de solfeo, tenía que cantar una lección de solfeo y me quedé literalmente ciego. Es decir, tenía la partitura delante mío y sin embargo toda la partitura parecía negra, no podía ver las notas. Como sabía la canción o la lección de solfeo de memoria y además cantaba afinado, siempre fui afinado, me pusieron un 10. Y entonces ahí apareció la primera contradicción, aunque no me di cuenta en ese momento. La pasé muy mal y me calificaron con la nota más alta. Esto, entre otras cosas, normalizó la idea de tener que pasarla mal para tocar. A lo largo de mi formación, la cosa no fue mejorando, más bien lo contrario. En todas las audiciones de alumnos, en todos los conciertos, luego en todas las pruebas de oposición o concursos, o pruebas para entrar a una orquesta, y finalmente hasta en las clases la experiencia no era placentera, más bien todo lo contrario. Recuerdo todavía ir con temor a mi clase de violín o a mi clase de guitarra y recuerdo en la clase pasarla mal. Finalmente llegué a recibirme alrededor de los 19 años porque nunca tuve problemas ni para estudiar ni nunca tuve problemas para aprender. Entonces, pese a que la pasaba muy mal, el rendimiento era más o menos bueno y me terminaban aprobando en los exámenes. Sin embargo, mi experiencia estaba lejos de ser placentera. En el inicio de mi carrera profesional fui surfeando todo lo que eran pruebas de oposición. Es decir, trataba de no presentarme y trataba de entrar a las orquestas donde tocaba. Trataba de entrar a las orquestas porque alguien me recomendaba o porque me conocían. Y finalmente entraba y como después funcionaba bien, de alguna manera o de otra siempre tenía trabajo o siempre tenía algún tipo de trabajo. Llegó un momento a mis 27, 28 años en donde en la orquesta que yo estaba y que era mi principal fuente de trabajo decidieron hacer pruebas para todos los que ya estábamos ahí. Entonces me vi ante la situación temida. Tenía que tocar. Como ya estaba en terapia, en ese momento, llevé mi tema a mi terapia. Pensé que en pocas sesiones lo íbamos a poder transformar y yo iba a poder afrontar la prueba sin preocupaciones. Lejos de esto es lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que se abrió ante mí toda una serie de cuestiones que excedían muchísimo lo musical y muchísimo el momento escénico. ¿Por qué? Porque el miedo escénico no es algo que tiene que ver con la música. El miedo escénico tiene que ver con un montón de cuestiones personales, además de musicales, que se me juegan en distintos órdenes de la vida y que por supuesto también se me juegan en el escenario. Después, cuando ya pude transformar, o a medida que iba transformando el miedo escénico en mí, empecé a ver cómo ayudar a los músicos o cómo acercar a los músicos algunas de las herramientas que yo había utilizado para mi propio crecimiento en el escenario. Para mi sorpresa, la cantidad de músicos que empezaron a asistir a mis cursos, a mis talleres, a mis charlas, fue en mi idea inconcebiblemente mayor. Y me di cuenta que, increíblemente, la gran mayoría de los músicos experimentamos miedo escénico. Algunos muy poco, otros muchísimo, a algunos no les impide tocar, a algunos no les afecta el rendimiento, a otros les afecta muchísimo el rendimiento, muchos dejan de tocar por el miedo escénico, pero hay una increíble mayoría de músicos de distintos niveles que experimentamos temor. En Sintonía estamos abriendo todo un espacio para trabajar este temor, con clases grupales, con clases individuales,
con docentes de Argentina y con docentes de España y pronto también con docentes de otros países. Todas las clases son virtuales, es decir, que podés estar en cualquier lugar del mundo hispanoparlante y tener tu espacio para trabajar tu temor. El miedo escénico no es algo natural. El miedo escénico no es algo que se va solo, ni es algo que se va porque uno estudie más, pese a lo que te digan. El miedo escénico es toda una problemática en sí que afecta muchas cuestiones musicales, muchas cuestiones que tienen que ver con cómo afrontamos el escenario, muchas cuestiones que tienen que ver con cómo estudiamos y muchas cuestiones que exceden lo musical. Y los docentes de música tenemos que saber cómo trabajar con un alumno de miedo escénico. Hoy, 20 años después de aquel primer curso que di a fines del 2003, hoy somos muchísimos docentes en distintos lugares del mundo que nos dedicamos a trabajar esta problemática. En sintonía, solamente en sintonía, trabajamos desde distintos lugares y en distintos espacios. Por eso te invito a sumarte en los cursos y en las clases que empezarán a partir de agosto por Zoom desde cualquier lugar del mundo hispanoparlante. Podés pedirnos información al mail que aparece debajo, sintonía.email@gmail.com. Te esperamos.